Aleluya. Hermano, estoy muy contento de estar aquí. Hay veces que uno no planifica cosas, ¿no? Pero esto es un río de vida que fluye. Y estuvimos aquí cuando en enero. Y aquí estamos nuevamente. Gloria al Señor. Pero en este tiempo, hermanos, quiero ser uno con la carga que está siendo liberada hoy día en muchos lugares en toda la tierra. Es lo que tenemos en nuestras manos. No sé si tienen las afirmaciones claves. Ok. ¿Qué tal si leemos juntos la número 1? Podemos. Hermanos, podemos. Podemos entrar en un nuevo avivamiento que le dará fin a esta era al llegar a la cumbre más elevada de la revelación divina, al llevar la vida de un Dios hombre y al participar en el ministerio celestial de Cristo de pastorear su rebaño según Dios. Podemos, hermanos. Saben, esta palabra avivamiento, de hecho lo vemos todos los días, ¿no? Tienen un librito que dice la palabra santa para... Así que se supone, ¿no? Que cada mañana experimentemos algo de este avivamiento. Pero la carga aquí, hermanos, es este último y gran avivamiento. Antes del hermano Lee partir con el Señor, su carga en los últimos años, cuando llegó a ver la cumbre de la revelación divina que se va a cubrir en el bosquejo, había en su corazón un anhelo. Y es que nosotros pudiéramos ver esto. En esos últimos años, uno de los colaboradores que servía con él, él le hace una pregunta y le dice, ¿cuál es la cumbre de la revelación divina? ¿Cuál es? Y el hermano decía en su mente, bueno, yo me la memoricé, así que se la voy a decir. Dijo, Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Yes. Lo dijo correcto. Pero le dijo de luego, tú no sabes de lo que estás hablando. O sea, no tienes una idea de lo que esto implica. Y le decía, necesitas escuchar esto más de 100 veces hasta que algo penetre y tú puedas tocar esta realidad. De hecho, en el año 1999, el hermano Lee comenzó a compartir sobre esto. Porque fue en ese periodo, ¿no? Esos años del 84 en adelante, cuando él empezó a ver que el recobro del Señor necesitaba un cambio. De hecho, en el 1984, yo y otro grupo de hermanos entramos al recobro del Señor. Ya teníamos alguna visión de lo que era la iglesia, pero no habíamos tocado muchas cosas. Luego, en el 2015, hubo una conferencia que se llamaba, igual que esta. Esta se celebró el mes pasado en Dallas, Texas. ¿Sabe cuál era
el título del 2015, La necesidad de que haya un nuevo avivamiento. Y este año es la gran necesidad. ¿Cuántos años han pasado? 2015 a hoy, unos 11 años. Yo estaba allí físicamente en esa conferencia. Y cuando yo empecé a repasar para compartir de esta palabra, yo dije, pero ven acá, si ahí están los hermanos de mi localidad. Yo estaba ahí, pero yo no lo registré. No sé si entienden por dónde voy. Nosotros necesitamos escuchar la palabra del Señor una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que esta palabra penetra y cala en nuestra vida. ¿Qué tal si leemos juntos la segunda afirmación clave? La cumbre y sabemos que esta afirmación no se la inventó el hermano Lee. Estos fueron de los padres de la iglesia, Atanasio, donde él trajo eso. De hecho, si usted va al catecismo católico, eso está escrito ahí. Así que esta verdad permeó en la vida de la iglesia de tal manera que llegó a controlar la vida de los hermanos. Este es mi destino. Para esto fuimos elegidos. Yo recuerdo cuando estuvimos aquí en enero, de hecho en este mismo salón, ¿no? El hermano Eric compartió. ¿Quién se acuerda de lo que se compartió esa vez? La ley del avivamiento. ¿Y de qué estamos hablando hoy? O sea que esta es la parte 2 de lo que se compartió en enero. No sé usted, hermano, pero yo pienso que esa vez en enero el Señor nos abrió nuevamente. Y ese libro ya lo habíamos compartido en una conferencia aquí en Ecuador. De hecho, creo que fue parte de la primera vez que vine a Ecuador, ¿correcto? Así que el Señor nos está hablando una vez, 2 veces, 3 veces. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que no basta simplemente tener un entendimiento de las Escrituras, sino que yo tengo que tener una revelación. Y una revelación nos lleva a tener una visión. Y de lo que queremos hablar en esta noche, por un lado, es de la visión. Si alguien nos preguntara cuál es la diferencia entre una revelación y una visión. La revelación es algo que Dios da, es cuando Dios corre el velo. En Mateo 16, cuando el Señor preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y unos dijeron, uno de los profetas, Elías, etc. ¿Y ustedes quiénes dicen yo soy? Y Pedrito levantó la mano, yo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre está en los cielos. Quiere decir que la revelación es algo que Dios imparte, que Dios da. Y cuando Dios da algo, a veces tú no lo esperas, pero tú tocas algo de esa realidad, tú lo ves. Y si lo ves, lo tienes. Pero pocos minutos más tarde, Pedro se convierte en Satanás. Así que, ¿qué fue? ¿Que la visión no funcionó? No. ¿Saben algo, hermanos?
No es hasta que nosotros experimentamos lo que vemos que se convierte en nuestra visión. Y si ustedes miran la trayectoria de Pedro en el Nuevo Testamento, Pedro fue uno que realmente amaba al Señor. Todos nosotros amamos al Señor, ¿no? Por eso estamos aquí un sábado en la noche. En vez de estar haciendo otras cosas, estamos aquí reunidos. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. ¿Cierto o no? Pero adentro de nosotros, en lo interior de nosotros, hay algo que nos dice como que yo todavía no agarro este asunto. Yo escucho esta expresión, Dios se hizo hombre. Lo dice la Biblia, ¿no? En el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era. Y en el 14 dice, se hizo carne. Así que Dios se hizo carne. Eso está en la Biblia. Pero este cambio de que nosotros estamos llamados a ser iguales a Él en vida y naturaleza, nuestra mente no lo registra. Se nos hace difícil. E inclusive nuestra vida tiene una tonalidad, si podremos decir así, diferente, porque pensamos que creer en Dios es saber que Él existe, que Él es bueno, y es cierto, y que Él lo da todo, que lo debemos adorar. Pero Él quiere algo más. Es de eso de lo que estamos hablando. Una visión es cuando aquello que hemos visto se convierte en una ley que nos gobierna. Ya no podemos hacer lo que queremos, porque como Pablo dijo en el libro de Hechos, no fui ¿qué? Rebelde o desobediente a la visión celestial. Nosotros, hermanos, necesitamos ser gente de visión. No solamente que hayamos tocado algo, sino que hayamos visto. ¿Por qué yo traigo esto, hermano? Porque cuando hablamos de avivamiento, quizás tenemos conceptos. Ok, avivamientos es algo sobrenatural, un milagro que pasó y todo el mundo está contento, todo el mundo brinca, la gente se convierte, se bautiza y han habido eventos así. Pero de lo que hablamos aquí era la carga de un avivamiento de poco a poco, hasta que nosotros seamos igual a Él en vida y naturaleza. Ustedes saben las estalactitas y estalagmitas en las cuevas, ¿no? Eso es una roca que se va formando basado en gotas de agua en una cueva. Yo estuve en una cueva que era como 4 o 5 veces más alto que este techo y había una que tocaba la otra, la de arriba y la de abajo. ¿Cuánto tardó eso? Miles de años. No se preocupe, hermanos, que no es muchos años. Pero en esta era, hermanos, Dios nos está llamando para un gran avivamiento en toda la tierra. Y está ocurriendo. Pero un componente de ese gran avivamiento es tener una visión. En el número 1 Romanos dice, entre los elegidos de Dios siempre ha habido la aspiración de ser avivados. Y quiero que tengan en perspectiva lo que se compartió sobre la ley del avivamiento, que es un ciclo, ¿no? Donde hay un inicio, yo veo algo, yo toco algo de la realidad, eso tiene un desarrollo y luego viene una pausa.
Y luego de esa pausa, donde aparentemente no está pasando nada, yo me arrepiento, yo me torno al Señor y comienza un nuevo ciclo de crecimiento en vida. Eso debe ser la vida de un vencedor. Si yo mirara hacia atrás y me acuerdo de los días cuando yo conocí al Señor, en la famosa época de los hippies, de hecho yo tenía pelo largo, andaba metido en los conciertos de música rock. Esa era mi vida. Y el Señor me guardó, me preservó para su propósito. Pero yo no sabía nada de eso. Pero un día yo me encuentro con otro montón de locos. Iguales, algunos de ellos eran mis amigos. Y dije, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Qué fumaron? Y yo realmente tuve un encuentro con el Señor. Algo pasó ahí. Pero yo no sabía que eso que yo estaba experimentando junto con otros estaba pasando en otros lugares. De hecho, eso fue la época cuando se levantó las iglesias en California, en Anaheim, en Los Ángeles, que ya hemos escuchado en diferentes compartires, ¿no? Y mensajes sobre esto. Fue cuando el hermano Lee se estableció. Esa fue una época donde se ganaron a muchos jóvenes. Bueno, yo fui uno de ellos. Pero en ese momento yo no estaba en el recobro. Pero la experiencia fue genuina. Pero dentro de nosotros siempre había algo de buscar más allá. Y siempre estábamos leyendo la literatura del hermano Watchman Nee. Pero yo no sabía quién era Watchman Nee. Yo lo único que sabía es que esa comida era buena. Me sigue. Yo iba cerca de mi casa, había una librería cristiana y yo iba todos los días porque tenía que ir a la escuela. Yo me convertí en el último año de, ¿cómo sería la escuela? High school, el colegio, antes de entrar a la universidad. Ahí fue donde yo conocí al Señor y pasaba por ahí todos los días. Compraba libros. Yo era un estudiante, o sea que los estudiantes no tienen mucho, pero mi corazón estaba en comer, aprender. Pero todo lo que yo aprendí, un 80, un 90%, yo no lo entendía. Pero se quedó ahí. Esa semilla se quedó ahí. Pero yo no fui el único. Otros miles de hermanos han pasado esa misma experiencia. ¿Cierto, Valdemar? En toda la tierra. Y cuando uno comparte con hermanos de diferentes partes del mundo, wow, aquí hay algo que Dios está haciendo, no hay duda. Traigo esto, hermano, porque en todos nosotros, como dice aquí, entre los elegidos de Dios, ha habido siempre la aspiración de ser avivados. Y eso significa que no lo estamos. ¿Por qué yo necesito ser avivado? Porque no lo estoy. Pero ese es el ciclo de la vida espiritual, ¿no? Un comienzo, un inicio, un desarrollo, una pausa. Eso fue lo que se habló en enero, ¿no? Eso es lo que debe de ser. Pero si esa pausa se hace muy prolongada, yo me vuelvo insensible. Oh, hermano, necesitamos un gran avivamiento. El hermano Lee estuvo 2 años padeciendo de una enfermedad que tuvo que estar básicamente separado de todo. Tuberculosis. Y durante esos 2 años, algo pasó en su vida. Al punto que él dice que fue cuando vio el árbol de la vida. Lo vio, lo tocó. De hecho, hablamos de eso el año pasado, en Romanos de 5 al 8, ¿no? El núcleo de la
de la Biblia. Y se trajo esa experiencia. Pero ¿qué fue lo que sucedió ahí con el hermano Lee? Él vio algo que ya lo había leído, lo había estudiado, pero no lo había tocado. Y él dice que se arrepintió y tuvo muchas transacciones con el Señor. Y luego de eso hubo un avivamiento en la iglesia. Y algo pasó en China. Bueno, hermanos, estos fueron 6 mensajes de esta conferencia. Vamos a cubrir el primero y el último. Pero en esta noche quiero dejarles el sentir de la carga. Necesitamos realmente darnos cuenta, necesitamos ser avivados. ¿Qué significa eso? Pues eso es lo que vamos a estar cubriendo. Hay unos versículos de referencia aquí. Uno de ellos es Habacuc 3:2. Dice así: oh Jehová, he oído tu fama y te tengo miedo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años. En medio de los años hazla conocer. Esta era el anhelo de Habacuc. Aviva tu obra en medio de los años. Otro versículo que está relacionado es Oseas 2. Y esto se refiere a la promesa del Señor de restaurar a Israel. Y dice en Oseas 6:2, después de 2 días me harás revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Si ponemos estos 2 versículos juntos, hermanos, Dios quiere llevarnos a una nueva era. Ustedes imagínense que el arca, que Noé viviera aquí en Ecuador y nunca había llovido. Y él estuviera construyendo un arca. La gente no sabía lo que era la lluvia. No sé si entienden lo que quiero decir. Es algo que no cae en nuestra lógica. Pero él tuvo una visión. Noé tuvo una visión. Y vivió para esa visión. Por 120 años estuvo construyendo el arca. Así que el orar de Habacuc es nuestra oración. En la nota 1 dice, de ese versículo Habacuc 3:2, en su oración por un avivamiento, Habacuc representa a todos los elegidos de Dios a lo largo de las generaciones. Eso nos incluye a nosotros. Así que nos está presentando el deseo de ser avivados. Muchos de nosotros llevamos años en la vida de la iglesia, pero interiormente como que hay algo que no está completo, hay algo que no está bien. ¿Saben qué es eso? Eso es un deseo de ser avivado. Cuando yo siento la muerte, cuando yo siento que las cosas no están conforme a lo que Dios desea, sus requisitos son muy altos, yo me encuentro muy bajo. No hay ese anhelo en nosotros. ¿Sabe quiénes son los que no sienten nada? Los que están muertos. Pero el que está vivo tiene un anhelo y reconoce que hay mortandad. Ese anhelo es lo que precede en nuestra oración. Y el Señor desea que todos nosotros tengamos ese anhelo. Dice aquí, entre los elegidos de Dios siempre ha habido la aspiración de ser avivados. Más aún, desde la caída del hombre, siempre ha habido en toda la creación una aspiración por tal avivamiento. De hecho, en el libro de Romanos 8, nos habla que toda la creación, ¿qué hace? Gime. ¿Por qué? ¿De quiénes? De los hijos de Dios.
no lo tomen como una broma, pero cuando usted vea que el pejo lo mira mal, es porque está esperando por usted. Toda la creación está sujeta a maldición. Toda la creación gime. De hecho, el arca de Noé, ¿qué tenía dentro? Además de Noé y su familia. La representación de la creación. Dios quiere redimir esta humanidad, esta creación, y por esa razón Dios necesita que algunos se den para que el propósito de Dios sea cumplido. Pero para que la creación sea restaurada, como leímos en el tercer día, eso será el tiempo del milenio, el Señor necesita que nosotros ahora tengamos un vivir del Dios hombre. De ese es el segundo componente. El primer componente que mencioné fue tener una visión. Y aquí, siguiendo en la nota, todas las cosas que estaban bajo la tal esclavitud tienen la aspiración de ser avivadas. La necesidad universal de un avivamiento, de restauración, puede ser satisfecha únicamente por Cristo y en Cristo. Únicamente Cristo, quien fue resucitado al tercer día, es el poder renovador. Para el universo entero, así como para la humanidad entera, Cristo es la realidad del tercer día que estuvimos hablando en el libro de Oseas. Por tanto, Cristo es el elemento del avivamiento en el cual toda la creación aspira. Hoy en día, muchos hombres están decepcionados con los gobiernos. Sí, no hay que entrar en ese tema, ¿verdad? Pero ustedes entienden lo que quiero decir. Y a veces tenemos la aspiración de que el próximo será mejor. Y viene otra decepción. Y el hombre vive esperanzado por algo mejor. ¿Quién va a traer eso algo mejor a la tierra? Cristo, ¿y quién más? Y la novia. Que Cristo y la novia son una sola entidad. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Ese anhelo, hermano, tiene que estar en nosotros. Cuando ese anhelo está ahí, eso me acerca al Señor y me lleva a tocarlo a Él más. Ok, ¿qué tal si leemos juntos el número 2 Romanos? Amén. Ok. Podemos, ¿no? Esto es lo que decía la primera pancarta, en la primera afirmación clave. Pero aquí menciona algo, hermanos, que es bien importante. Esta es la gran respuesta a la gran pregunta con respecto al propósito que Dios tenía cuando creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un propósito. Él tenía ya suficientes criaturas en toda la tierra. Pero ¿para qué quería al hombre? Porque Él quería que el hombre fuera su contraparte. ¿Cierto? No solamente que le sirviera, sino que fuera su esposa. Isaías 54:5 dice, porque Jehová, tu creador, es que tu marido.
Así que este asunto de ver al hombre como la contraparte de Dios para completar su propósito, eso estaba desde antes de la creación del universo. Así que en el tiempo, Dios crea las cosas, Dios crea el universo, Dios crea al hombre y prepara el ambiente para que el hombre se mezcle con él. ¿Cómo? Mediante el comer del árbol de la vida. Pero eso fue interrumpido por Satanás y el hombre se contaminó con otro árbol. Ahora, cuando vemos esto, claro, la mayoría de muchos creyentes no tienen la bendición de lo que nosotros estamos hablando. Quizás yo puedo adelantarme porque asumo que entienden de lo que estoy hablando. Pero Dios creó al hombre con un propósito. Eso era misterioso. Adán, si hubiera obedecido, lo hubiera descubierto. Pero aún Adán no entendía muy claro. Y entonces aquí en este 2 Romanos menciona a Job. Saben, Job era contemporáneo de Abraham, más o menos de ese mismo periodo de tiempo. Y Job era un hombre justo, piadoso, guardaba todo, o sea, era una persona recta, íntegra, tenía una buena familia, tenía muchas cosas. ¿Y qué sucedió en el cielo? Satanás se acercó a Dios y el Señor le dijo, ¿has visto a Job? Le dice a Satanás. Sí, lo que pasa es que tú le das todo, pero quítale y vas a ver que él se revela. Y sabemos esa historia, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Job? 42. 41 de quejas. Al final, él vio algo. Pero déjeme traerle algo que de hecho eso se compartió en la conferencia en febrero. En Job 10:13 dice, mas estas cosas has tenido ocultas en tu corazón. ¿Cuáles eran las preguntas de Job? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Yo me porto bien, yo no hago nada mal y todo esto me acontece. ¿Qué le pasó a Job? Perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió su fuerza física, se enfermó. Y hasta su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Y tenía un grupo vital, bueno, no vital, que estaban cerca de él dándole consejos. Es que a ti te pasa eso porque hiciste algo. Ese era el ambiente donde Job, vemos todo lo que él escribió. Pero Job no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero había un problema. Ese misterio oculto era para ser descubierto en un tiempo futuro. De hecho, en los versículos que aparecen aquí en el bosquejo menciona Efesios 3:9. Quiere decir que en Efesios 3:9 Pablo dice, el misterio oculto por las edades fue revelado. Aleluya. Así que la respuesta a la pregunta de Job, ¿cuál es el propósito? La tenía Pablo. Así que pasaron muchos años. Pero déjeme decirle algo. En ese último capítulo, Job experimentó una experiencia del Nuevo Testamento. Dice, Job sabía que había algo, pero no lo veía. No fue hasta Pablo que reveló este misterio. No tenía respuesta a por qué le pasaron las cosas que le pasaron. Esto lo angustió, aún lo llegó a quejarse. En Job 23,
Él presenta como un caso, yo quiero buscar a Dios para presentar mi causa y voy a defenderme. Porque yo estoy bien. Dios, ¿por qué tú me haces esto? Esa era la mentalidad de Job. Pero en el capítulo 42, ¿cómo es que dice? De lejos te había, mas ahora. ¿Y qué hizo él? Se arrepintió hasta las cenizas. Él fue quebrantado. ¿No es esa la experiencia de nosotros en el Nuevo Testamento? Y en este punto, hermano, hay una carga, pero vamos a seguir. Mateo 5:8 también menciona que bienaventurados los de corazón puros, porque ellos... ¿Cuál era la impureza de Job? Su propia justicia, su propia rectitud. Él se creía que estaba bien. Porque el concepto es que hay dos árboles, el árbol del bien y el árbol del mal. No, es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero en la naturaleza humana caída está ese concepto de querer hacer el bien. Así que Job era un buen modelo, pero Dios tenía que destruir eso para él poder edificar. Déjeme traerle una ilustración. Este bosquejo es largo y no lo voy a cubrir todo, así que no se preocupen, pero tienen tiempo para compartirlos entre ustedes. Todos nosotros hemos oído hablar de la metamorfosis, ¿no? El cambio que ocurre de una oruga a una mariposa. Son etapas. De hecho, una pequeña oruga se dedica a comer. De hecho, puede comer en un solo día varias veces el tamaño de su cuerpo en comida. Es como decir que la oruga está destinada a comer. Y sigue creciendo. Y puede llegar a crecer hasta 1000 veces o 10,000 veces su tamaño original. Ese es el destino. Comer, crecer, comer, crecer. Pero llega un momento donde esa oruga, algo pasa que se convierte en una crisálida y se esconde. Ustedes lo ven en los árboles, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa dentro de esa crisálida? ¿Alguien sabe? Bueno, puede buscarlo en Google, pero lo va a encontrar. Pero le voy a dar el anticipo para que entiendan la analogía. Mientras está en esa etapa ahí metida, ella es disuelta. En otras palabras, se muere. Y de eso que está ahí, quedan unos elementos que contienen el DNA del nuevo ser que va a salir. ¿Cuál era la experiencia de Job? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Porque Dios diseñó que tiene que estar en la crisálida. ¿Para qué? Para que te mueras. La experiencia de la cruz es el centro de la operación de la administración de Dios. Así que todos nosotros debemos ver que todo lo que nos sucede tiene un propósito. Yo creo que cada uno de nosotros tiene su historia, ¿no? Y si nos preguntáramos, podríamos decir, ¿por qué me sucedió todo esto? Pero aquí vemos, hermanos, que cuando yo permito que Dios opere en mi vida, Él lo que hace es destruir lo que está dentro de nosotros, nuestra integridad, para que Él sea el todo y en todo en nosotros. Para que
seamos su imagen y su semejanza. No ese es el plan de Dios. Así que el gusano desapareció. Ahí dentro hay un misterio escondido. No se ve por fuera. Pero la gente que estudia, ¿no? Han descubierto que se vuelve como una sopa, como un líquido. Pero dentro de ellos se preservan unas células que contienen el DNA de la mariposa. Pero eso está desde que era gusano. Así que Dios se ha sembrado en nosotros. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. No es eso lo que dice en Juan, ¿no? Amén. Quiero leerle aquí una nota en Mateo 5:8. Tener un corazón puro es tener un solo propósito. Esto es tener como única meta hacer la voluntad de Dios para su gloria. Se tiene un corazón así para el reino de los cielos. Quiero decir que cuando tenemos una visión, nuestra vida está centrada en agradar a Dios, en ser lo que Él quiere. La vida de la iglesia es gloriosa, pero es también donde opera la cruz. ¿Cierto? Yo podría testificarle de muchas experiencias de lágrimas, situaciones que pasan en las iglesias entre nosotros, pero este es el lugar. Yo siempre uso esta ilustración, ¿no? La vida de la iglesia es como una licuadora. ¿Qué usted hace ahí? Pone cosas dentro. Ahí trajo a Valdemar, a Yasmani, lo mezcló con otros hermanos y le puso una tapa. ¿Sabe qué es esa tapa? Él nos sella y nos deja dentro del cuerpo. Pero cuando el Espíritu empieza a operar, hay algo abajo que es como una cruz que empieza a operar. Y todo va hacia ahí hasta que es molido. Pero en ese proceso hay veces que usted tiene que aguantar la licuadora porque como que empieza a brincar. Así nos pasa a todos nosotros. La historia de la iglesia ha sido así, pero Dios nos ha puesto aquí, hermanos, para nosotros ser compenetrados en el cuerpo. Si nosotros tenemos una visión adecuada, estaremos dispuestos a cualquier cosa por la edificación del cuerpo. Esa es una visión, no solamente una revelación. Amén. Ok, la letra A. ¿Qué tal si la leemos juntos? Amén. El misterio escondido en el corazón de Dios. La gran pregunta de Job. La respuesta de Pablo. Lo hemos visto. Nuestra vida es para esto que está aquí. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por mucho tiempo, no sé si ustedes han pasado por esta experiencia, pero
Yo quiero buscar del Señor y consagrarme y dar mi vida para Él. Pero aquí los hermanos son como muy fríos. Yo quiero juntarme con aquellos que son calientes. Entonces empiezo a criticar y a decir esto. Yo he pasado por ahí, hermano. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? ¿Cuántas iglesias? Una, que está expresada en muchos lugares. Y el Señor nos pone aquí, pero para poder edificar, yo necesito ser una persona avivada. Y el primer elemento de ser avivado es tener una visión, no solamente entender y ver la revelación, sino tener una visión controladora. Que cuando en la licuadora empiezan a moverse este lugar no me gusta, me voy a salir, acordarme que no puedo. Yo amo al Señor, yo amo su casa. Saben, a veces pensamos que cuando yo digo yo amo al Señor, en realidad cuando digo que yo amo al Señor es que yo amo también a su iglesia. Porque es que los dos son una sola entidad. En Hechos 9, ¿qué sucedió? ¿Qué le dijo el Señor a Saulo? ¿Por qué me persigues? Pero él no estaba persiguiendo al Señor en la mente de Saulo, ¿no? Porque el Señor ya había muerto. Pero cuando tú persigues al Señor, persigues a la iglesia. Cuando tú amas la iglesia, ama al Señor. Juan 21, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Me amas? ¿Qué debo de hacer? Apacienta mis corderos. Y eso será tema mañana. Amén. Letra B. Leemos juntos. Aleluya. En esta caja, que es muy bonita, que es la Biblia, ¿no? Hay un misterio, hay un diamante. Ese diamante es este misterio, la economía de Dios. ¿A qué le damos más importancia? ¿A la caja o al misterio? ¿O al diamante? ¿Dónde está el valor? Bueno, muchas veces defendemos mucho la caja, pero nos olvidamos de que para qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? Bueno, es para que yo tenga una vida buena, saludable, un buen trabajo, familia. Amén. Job lo tenía. Y yo lo he tenido también. Pero ¿es el propósito de Dios con mi vida? No, hermano. Dios nos llamó a ser parte de Él. ¿No es eso algo alto? A veces pensamos, sí, el cuerpo de Cristo, pero lo vemos como separado de Cristo. Pero en realidad es una sola entidad. Saben, en las monarquías, usted tiene el rey, ¿verdad? Y al lado tiene a quién. Y algunos dicen, la reina es el poder detrás del trono. Pero en el libro de Apocalipsis dice que el Cordero estaba sentado ¿dónde? ¿Pero quién estaba en el trono? Dios. Y luego, ¿quiénes más estaban ahí? Nosotros. ¿Que es un trono bien grande y hay una esquinita para mí? No, es que somos una sola entidad. No sé si lo ven. Si no lo ve todavía, hermano, no se preocupe. Sigue ahí.
siga comiendo como la oruga, hasta que llegue el momento que entre en la crisálida y muera, y Cristo sea el todo y en todo. Así que la cruz, de hecho, estaba leyendo un libro en estos días que no lo había visto así. Se llama Cristo y la cruz, de Witness Lee. Fue hecho en el 1952. Y por un lado, Cristo es el centro de la economía de Dios en su administración. Pero la cruz es el centro del proceso de cómo llevar a cabo la economía de Dios. Por eso era que Job no entendía por qué yo tengo que sufrir. Hermano, no busque sufrir. No trate, hay muchas religiones que practican el latigarse y castigarse, martirizarse. Esas son prácticas paganas. Dios no quiere que suframos, Dios quiere que muramos. No sé si entienden lo que quiero decir. Morir a nuestro hombre natural, experimentar eso, y en esa misma proporción algo sale de nosotros. Ese algo es el vivir del Dios hombre. Amén. La letra B, ¿qué tal si la leemos? El hecho. Sí, el 1, perdonen. El 1. Para que Él se cumpliera su propósito de que nosotros llegáramos a ser igual a Él, ese era el propósito de Él, Él tenía que llegar a ser hombre también. Ahora, y esta es una palabra que por lo menos aquí en las iglesias en Ecuador se ha estado compartiendo en las conferencias durante los últimos 2 o 3 años, ¿no? Romance divino. En el 2 dice, este romance divino humano es el tema de toda la Biblia. El contenido de la economía de Dios y el secreto de todo el universo. Así que este propósito que Dios tiene con el hombre no es otra cosa que ser la esposa del Señor. Por eso es que hablamos de las bodas del Cordero. Esta visión controla nuestra vida. Cantar de los Cantares nos narra todas esas experiencias de altos y bajos de una forma progresiva. Pero por un lado, Él la ama a ella y ella la ama a Él y le permite que sea transformado. Cuando Abraham, el Señor le habló que saliera de su tierra, ¿no? De Ur de los Caldeos. ¿Qué edad tenía él? 75 años. Usted era un jovencito en aquellos tiempos. Bueno, no tan así. Ya en ese tiempo ya empezaban a bajar las edades. O sea, y él comenzó un camino en fe. ¿Saben cuántas veces se le apareció Dios a Abraham para hablarle lo mismo? ¿Ah? Por lo menos directamente 7 veces en diferentes etapas de su vida. Pero la respuesta era la misma. Yo haré de ti una descendencia. Bendeciré a todas las naciones. Y en tu hijo, que se llamaba ¿cómo? ¿Dónde está Isaac aquí? ¿Sabe qué significa la palabra Isaac? El que ríe. ¿Pero por qué decía eso? Porque cuando el Señor le dijo
a Abraham que iba a tener un hijo y él tenía ya ¿cuántos años? Casi 100. Sara estaba pues escuchando mientras allá estaba cocinando las tortas. Se echó a reír. Y el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? No, yo no me estaba riendo. Oh, sí, tú te estabas riendo. No lo creía. Dios tiene que llevarnos a los 100 años donde ya no tengamos fuerzas. Ahí Dios opera. Pero hermano, no estamos hablando de edad física. Estamos hablando de que cuando ya yo no puedo hacer nada. Por eso es que necesitamos la aplicación de la cruz en nuestra vida diaria. Así que este misterio oculto nos habla de una relación matrimonial. Ella tiene que hablar como él. O en otras palabras, ella tiene que ser él. El Señor cuando él hablaba decía, yo no hablo mis propias palabras, sino la de quién, la del Padre. Y yo hago lo que el Padre me indica o no me indica. El Hijo podría decir, sí, pero yo estoy contigo desde la eternidad. Yo también tengo derecho a decir algo. No funciona. Eso no es así. La relación del Hijo con el Padre en su vivir humano es lo que nos da a entender cómo debe ser nuestra relación con Dios. Donde tengamos el mismo sentir de Dios. En una ocasión, hermanos, no sé si yo les conté esto, pero si no, pues, yo tuve una experiencia que me marcó. Yo diría que fue positiva, pero fue una sensación negativa. Antes de nosotros entrar en el recobro del Señor, estábamos en un movimiento cristiano que practicábamos la vida de la iglesia. Teníamos muchas prácticas que nosotros tenemos hoy en día. Y en el lugar donde yo estaba en ese momento teníamos un local de reunión cerca de una plaza. Saben, en las colonias españolas antiguas, en los países hispanos, pues la plaza es como el centro, ¿no? Y usted tiene allí el edificio católico, pero en esa plaza nosotros estábamos como en una esquina, en otra esquina estaba la iglesia católica, en otra estaban los metodistas, en otra estaban los pentecostales, y nosotros estábamos nosotros. Y un día, un sábado como hoy, yo llegué temprano al local y me senté y yo pude escuchar los autoparlantes de la Iglesia Católica, los autoparlantes de los pentecostales, los de los metodistas, otro grupo que estaba en medio de la plaza predicando y nosotros. Y yo tuve una sensación tan desagradable. Digo, esto no está bien. Y eso me llevó a orar hasta el día de hoy. Señor, mi oración era, déjame ver tu cuerpo. Quiero ver al cuerpo de Cristo. Esto no está bien. Yo sentí que ese era el dolor del Señor. No se lo puedo explicar, solamente se lo puedo decir. Pero esa experiencia me marcó al punto de hoy que sigue siendo mi oración. Señor, tu cuerpo. Muchos estamos muy felices en nuestras pequeñas islas o grupos, pero ¿es eso lo que nuestro amado quiere, nuestro marido? Así que esa visión de este romance divino humano debe controlarnos. En la letra A dice, Cristo es divino y humano y su amada transformada es humana y divina. Ellos son iguales en vida y naturaleza, por lo cual se complementan mutuamente a la perfección. Hay un punto aquí, hermano. Tenemos un registro interno
de que para qué que nosotros estamos aquí. Cuando digo interno no es lo que está aquí en la cabeza, sino en mi espíritu, dentro de lo más profundo de mi ser. Yo sé para qué Dios me puso aquí. Necesitamos tener un registro interno que el propósito de nuestra vida es para ser la novia que se prepara. Saben, también hace poco en otra conferencia se compartía algo que nunca tampoco había visto claro. El mensaje decía, Cristo como el médico y como el novio. Saben, si su esposo, vamos a hablar con las hermanas, si tú tienes un esposo que es médico y él es el que te está operando o el que te está tratando, ¿cómo nosotros nos sentiríamos? Saben, por un lado hay dos tipos de enfermedad, de pacientes. Los dos están enfermos, pero uno reconoce que está enfermo y otro no. Así que cuando Él se acerca a nosotros, médico novio, para sanarnos, porque nos ama, nosotros lo rechazamos. No, esa parte no, Señor, ahí no te metas. Déjamelo a mí, yo me encargo de eso. Jóvenes, que se quieren casar, no le digan al Señor, déjamelo a mí, yo me encargo, yo sé a quién escoger. El próximo mes cumplimos, mi esposo y yo, 50 años de casado. Un día les cuento cómo fue que nos conocimos. Pero fue en el contexto de servir al Señor. Y hermano, qué glorioso, aquí estamos. El Señor realmente tiene todo disponible para nosotros. Traigo esto, hermano, porque necesitamos tener una visión que nos diga, para esto es que yo existo, para edificar la iglesia. No estamos hablando de ser misionero o de hacer grandes obras. Lo que estamos hablando de ser su parte de su novia corporativa. Dios quiere completar en este universo. Hermano, las cosas, si usted mira el mundo exterior, están cambiando de una manera terrible. O sea, las cosas van de mal en peor. Pero detrás de la escena, este misterio está operando. Amén. ¿Qué tal si leemos el punto B? Sí. Así que nosotros tenemos esta visión. Y de hecho hablábamos, creo que era hoy en el almuerzo, en Mateo 16, cuando dijo el Señor, yo edificaré mi iglesia. Pero uno diría, bueno, pues el Señor se encarga de la edificación. Pero en realidad Pablo nos habla de que el cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo. Entonces, ¿cómo armonizamos esos dos versículos? Bueno, ¿dónde nosotros vivimos? En Cristo. La idea de la unión de Dios con el hombre es no tener dos cosas por separadas, una sola entidad. Así que cuando Dios se mueve, nosotros nos movemos dentro de Él. Esto es misterioso. ¿Es fácil de entender? No. Tenemos que experimentar esta vida de quebrantamiento que hemos estado hablando.
¿Qué tal si leemos en la letra C? Amén. Así que en esta revelación central de Dios y del recobro del Señor, es que ya entendemos, ¿no? Esa parte la sabemos. Dios llegó a ser carne. Y mediante la operación de la cruz, la carne llegó a ser el espíritu vivificante cuando Él resucita, ¿no? Ahora el Señor es el espíritu vivificante, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Y luego en Apocalipsis se presenta como el espíritu 7 veces intensificado. Cuando el Señor, en la mente de muchos cristianos, cuando el Señor resucitó, es como si Él se fuera. Le dijo adiós a los discípulos y se fue, se sentó en el trono esperando a que el Padre le diga, ok, ya, ¿cuándo es, Padre? Entonces yo bajo. ¿Dónde está el Señor ahora? ¿Y dónde más? ¿Y dónde más? Él se pasea. Él está intensificándose. Él está trabajando. Él está perfeccionando. Él está pastoreando. Entonces, esta novia que está en un proceso de transformación, ¿qué va a hacer ella? Exactamente lo mismo. Así que nosotros nos unimos a este ministerio. De hecho, la tercera pancarta, ¿qué tal si la leemos? Afirmación clave número 3. Ajá. Necesitamos cooperar. Así que nosotros nos unimos a Él como el pastor y pastoreamos en Él y mediante Él. Y de eso se compartirá en el día de mañana. Tengo aquí en la letra D dice, Dios y el hombre llegarán a ser una sola entidad y esa única entidad es la mezcla de la divinidad con la humanidad, la cual alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén, la conclusión de toda la Biblia. Este punto es, ¿qué tal si lo leemos juntos? Espero que todo... Esta es nuestra oración, hermanos. Que el Señor nos avive y que haya un avivamiento que no tenga precedente en toda la historia. ¿Creemos que esto puede suceder? Estuve en una reunión en cierto lugar y en una sesión de preguntas y respuestas, un hermano muy sincero y lo hizo de corazón puro. Él hace esta pregunta, ¿será posible en verdad que podamos ser unos? Y yo digo, ok, hermano, ¿qué ustedes creen? Me tocaba a mí contestarla. ¿Qué ustedes creen? ¿Se puede o no se puede? La respuesta fue que sí, pero hubo un sí genuino también. ¿Saben por qué, hermano? Es que a veces no lo creemos.
Necesitamos tener la experiencia, no basta solamente con saber. Y a veces este asunto de la unidad del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia, lo vemos tan lejos de nosotros. Pero esto es posible, hermano. Y hoy en día están pasando cosas en toda la tierra, en el recobro del Señor, que digo, wow, yo nunca pensé que esto podía pasar en lugares donde el Señor está moviéndose de una manera. En África, hermanos, están pasando cosas increíbles entre los jóvenes. África no, son muchos países, son creo que como 40 países. África es grande, pero el recobro del Señor está llegando allí. ¿Y qué de nosotros? Gloria al Señor, el Señor está avanzando. Pero Él necesita, hermanos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que empiecen día a día a tener una experiencia de este tipo. Yendo al Señor, entrando en la palabra, teniendo un vivir que está regido por la visión, donde ya yo no hago lo que yo quiero hacer, sino que yo hago lo que mi Padre desea. Ya no me muevo por mis propios deseos, sino que yo busco la dirección. Cuando todo esto empieza a pasar en todos los hermanos, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Algo va a cambiar. Amén. Un avivamiento. En el número 3, Romanos, y creo que pronto terminaré por aquí. Dice, si practicamos llevar la vida de un Dios hombre, lo cual es la realidad del cuerpo de Cristo, espontáneamente será edificado un modelo corporativo, un modelo que vive en la economía de Dios. Este modelo será el avivamiento más grande en la historia de la iglesia para traer de regreso al Señor. Han habido avivamientos en el pueblo de Dios en los últimos 100, 150 años. Muy positivos. De hecho, están escritos en la historia. Mucha gente llegó, pero han decaído. ¿Saben por qué? Porque esto no es una ola solamente de eventos. Es un vivir diario. Esa es la palabra clave. El vivir diario, comiendo como la oruga. Comiendo, disfrutando al Señor, siendo constituido. Y espontáneamente la operación de la cruz empieza a trabajar en nosotros. Y nos penetramos con nuestros hermanos y me convierto en un colaborador de Dios en pastorear. Cuando eso se da, nos podemos sorprender de lo que pueda suceder. ¿Cuántos lugares hay en Ecuador que todavía no se toma la mesa? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Ah? 204. ¿Será posible? No se preocupe por los números. Esto no es un asunto de mercadeo ni nada de eso. Procuremos tener un vivir del Dios hombre. Ese es el segundo aspecto. ¿Saben? La redención, solamente Cristo, el Hijo unigénito, podía hacerlo. Se hizo carne, Él fue a la cruz, estuvo 6 horas. Dios juzgó al Hijo en nuestro lugar. Y debido a eso, hoy nosotros tenemos entrada nuevamente al árbol de la vida. Amén. Eso tardó poco tiempo. Pero Él vivió 33 años y medio para dejar un modelo del vivir del Dios hombre. Así que los discípulos vieron cómo el Señor se comportaba.
En una ocasión, los fariseos le preguntan a Pedro, ¿Jesús paga los impuestos? ¿Qué dijo Pedro? Oh, sí, él los paga. Él asumió algo que él no sabía, él no entendía. Él se tomó la prerrogativa. Pero ¿cómo el Señor lo pastoreó? Le dijo, pero él sabiendo, antes de que eso sucediera, le dijo, tú sabes, los hijos del rey no necesitan pagar impuestos. Pero para que no haya problema, vete y saca y vea para impuestos para ti, para mí, y págalos. Pero él le dio una lección allí. El Señor amó a Pedro. Cuando Pedro estaba en los momentos en que iba a ser entregado a los soldados, ¿qué hizo él? Sacó la espada y le cortó una oreja. Yo creo que fue que le cortó la oreja porque a lo mejor se viró, ¿no? Pero si no, le hubiera cortado la cabeza. ¿Qué hizo el Señor? Sanó al soldado. Si no, Pedro no estuviera contando ni hubiera sido un apóstol más tarde. El Señor lo guardó. ¿Cuántas veces el Señor se nos aparece a nosotros y nosotros no entendemos lo que Él está haciendo? Pero el Señor viene una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 600 veces. Llegará el día, hermano, en que si yo no respondo, entonces el Señor vendrá y las otras 5 vírgenes serán arrebatadas. Yo seguiré siendo, pero tendré que pasar por otro proceso. Pero ahora Él está siendo intensificado en su operación con nosotros. Así que, hermano, cuando nos sucedan cosas, por ejemplo, ayer perdí un vuelo. Y decía, pero ven acá, yo nunca me había perdido un vuelo porque un avión se calentara. Estaba haciendo mucho calor en el aeropuerto en que yo estaba y no podían dejar pasar a los pasajeros. Y de momento el Señor me acordó, su economía, amén. La queja sale, hermano. Se nos rompe algo, se daña algo, tengo un problema en la familia, pero entonces la palabra viene, esta visión viene y nos regula. Todo opera para bien a los que le aman. Y yo estoy aquí por su propósito. Estamos dispuestos a seguir hacia adelante. Amén. La letra A dice, Dios necesita un pueblo corporativo que sea levantado por su gracia mediante la cumbre de la revelación divina para llevar una vida conforme a esta revelación. Un avivamiento es la práctica, el aspecto práctico de la visión que hemos visto. Así que lo que hemos visto, si se convierte en una práctica, ese es el vivir del Dios hombre. Y el vivir del Dios hombre es la condición para pastorear. Ese es el tema de mañana. Amén. Creo que me debo detener aquí. Pero sí, hermanos, quiero dejarlo con una carga, hermanos. Cuando nos sintamos, no sé si la palabra es defraudados o desanimados, porque las cosas no salen como yo deseo. Pensemos en lo que esta noche se compartió. Pensemos en Job. Dios necesita operar
Piensa en la oruga. En su tiempo de crisálida usted tiene que ser disuelto para que Cristo salga como el único elemento de nuestro vivir. Por eso que decía al principio del bosquejo, Cristo es el elemento del nuevo avivamiento. Él es el componente. Así que tiene que salir, tiene que ser expresado. Y esa expresión de Él va a ser nuestra función, nuestro pastoreo. Amén. Podemos compartir, hermano.